Hola mi gente linda, qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos una vez más aquí en mi canal, pero hoy estamos desde el parque. Este parque está exactamente detrás de mi casa. Quizás lo han visto en algún otro momento porque acostumbro a venir bastante a este parque, sobre todo a pasear a la perrita, a mi perrita salchicha Lola. La han visto en el canal varias veces. Hoy está aquí conmigo, pero como hace mucho viento, miren por dónde anda. Está escondida del viento, ¿eh? Mi chiquitica. Hoy decidí venir para acá tranquilamente a sentarme, ya que, como ya les comento, vengo bastante, para contarles de algo que me han preguntado bastante y sé que es un tema que va a ser interesante para las personas que les gusta viajar y que les gusta conocer la vida en otros países. Es el hecho de cómo llegué yo aquí a Kazajistán. La gente se lo pregunta porque dice, bueno, un cubano por lo general siempre se va para Estados Unidos o para España o quizás para algún otro lado, pero Kazajistán, ¿por qué? Entonces el video de hoy pues nada, es conversando simplemente entre ustedes y yo y contándoles mi experiencia, por qué Kazajistán, cómo llegué, por qué me quedé y distintos detalles al respecto. Así que nada, sin más preámbulos, comencemos con la historia. ¿Qué puedo decirle? Yo soy Isaac Nomad y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Les voy a mostrar un poquitico el parque para que vean el parque donde estoy. Desde aquí sentado simplemente voy a virar la cámara, pero les comento que no está todo lo lindo que él está normalmente, porque primero el día está un poco así feo, hay mucho viento, las hojas están cayendo en el suelo. Esa es la primera. Y la segunda, creo que están reparando algo están haciendo, están podando algunos árboles, como una brigada de trabajo. Como pueden ver aquí, ven, ahí van algunos de los muchachos, hay otros por allá. Pero bueno, ese edificio que ven ahí, al fondo es el edificio de mi casa, la parte de atrás. Normalmente este parque está todo verde, pero ellos están removiendo la tierra, no sé qué harán. En estos días cuando vuelva a venir, pues se los mostraré para que sepan. Y bueno, en resumen, vamos a empezar en el tema que nos interesa, que es el hecho cómo llegué yo aquí a Kazajistán. La historia comienza más o menos por el año 2010, donde ya yo en Cuba me dedicaba a la música profesionalmente, cantaba en varios grupos y uno de esos se llamaba Bases Llenas. Fuimos a dar un concierto a Pinar del Río, si no me equivoco, y en ese lugar conocí a un muchacho que se llama Unai, que actualmente es un gran amigo mío, y este muchacho, cantante también, no pertenecía a esta agrupación, pero había ido a ese concierto como artista invitado. Y nada, tuvimos una amistad muy grande a partir de ese momento, nos llevamos muy bien, empezamos incluso a grabar canciones juntos para un proyecto futuro y apareció un viaje. Ese viaje era para Rusia. Hicimos todos los papeles, todas las cosas para viajar, pero el viaje no se dio. Después de eso, pasaron 2 años que prácticamente yo seguía teniendo contacto con Onay, pero no de la misma forma, simplemente porque él tenía sus proyectos, yo los míos. Y en el 2012 exactamente me llama por teléfono que apareció otro proyecto, otro viaje, pero esta vez no a Rusia, sino a un país vecino, que es el caso de Kazajistán. Tuve que buscarlo en el mapa porque yo no sabía nada de Kazajistán, a excepción de lo que en Cuba se cuenta, de que casi todas las finales de boxeo amateur eran entre Cuba y Kazajistán. Incluso cuando yo le decía a algunas amistades, oye, me voy para Kazajistán, ¿de qué vas a hacer? ¿Vas a boxear? Porque bueno, la gente no tenía mucho conocimiento de lo que era Kazajistán. Pero bueno, en resumen, fui, se hicieron todos los papeles, se hicieron todas las gestiones. Sucede que en aquel tiempo en Cuba todavía existía lo que se llamaba permiso de salida. A pesar de que yo tenía la visa, que tenía todo, a mí no me habían dado el permiso de salida todavía debido a que yo no tenía la baja del servicio militar. Significa que los muchachos que iban conmigo éramos un grupo de 4 integrantes. Estaba Unai, Víctor, que era otro muchacho que trabajaba con nosotros, DJ, y una muchacha cantante. Y yo, el burro de último. Y sucede que ellos 3 se pudieron ir y yo no. Yo tuve que quedarme esperando a que me llegara la baja del servicio y después que me llegó la baja del servicio, pues me llegó el permiso de salida. Después de eso, me metí un mes. Ya ellos estaban allá. Bueno, aquí, porque estoy en Kazajistán. Y sucede que yo viajé un mes después y me incorporé a ellos. Ya desde el momento que llegué, pues nada, estaba trabajando en un contrato, un grupo musical. No sabía absolutamente nada del idioma, del ruso, del kazajo, nada. Cantamos, lógicamente, canciones latinas y algunas que otras canciones retro en inglés. Todo estaba muy bien, todo estaba muy bien.
para hacer un grupo que acababa de llegar, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que la competencia era dura, era difícil, y había muchos grupos, incluso cubanos, de hecho, que ya vivían aquí. De hecho, el grupo principal, más conocido cubano que vivía aquí en Kazajistán era el famoso Eminencia Clásica. Si ustedes recuerdan de Cuba, cuando sacaron la canción esa de Mami pichea, que Eminencia la batea, pichea. Bueno, ese grupo ya estaba radicado, viviendo aquí en Kazajistán, y era un grupo bastante popular. Bueno, con ese grupo hubo una tragedia, uno de sus integrantes murió y el grupo no se desintegró, pero tuvieron que cambiar a otros integrantes, más nunca fue lo mismo. Bueno, al final su director, Yami Manzano, se fue a los Estados Unidos y bueno, el grupo se desintegró. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Este contrato con el grupo que yo llegué duró aproximadamente 6 meses. Después el grupo se desintegró, pero yo tuve la oportunidad de participar en un concurso que se llamaba, bueno, se llama, todavía existe, Kazajstán Dausi, que Dausi en kazajo es como decir voz, o sea, la voz de Kazajstán. Es el concurso de la voz que existe en todos los países del mundo, pero aquí en Kazajistán. Participé en el concurso y gracias a eso me di a conocer un poquito más. Eso me llevó a la posibilidad de conocer productores, de conocer muchas amistades de otros artistas. Tengo que agradecerle mucho a Yamila. Yamila actualmente sigue siendo mi productora, pero además de eso fue productora de ese primer grupo con el que yo vine. Después, cuando el grupo se desintegró, pues me quedé yo trabajando con ella, y en todo mi transcurso aquí en Kazajistán he hecho featuring con distintos artistas nacionales famosos que han estado pegados y que todavía son conocidos, y eso me ayudó mucho a abrirme camino. Ese fue uno de los motivos principales por los cuales decidí quedarme. Kazajistán no es un país para todo el mundo, está claro decirlo. ¿Por qué razón? Porque Kazajistán es un país que es muy duro con respecto al idioma, la cultura es muy distinta, todos los que vienen no se adaptan, y entonces es complicado, pero también depende mucho de la persona. Lola, ¿qué te estás comiendo? Ven acá, no te comas todo lo que encuentres, quédate tranquilita aquí. Ella se pone nerviosa porque a ella no le gusta mucho cuando hay viento, como que se asusta. Muy gordita. Y entonces, pues nada, empecé a trabajar, empecé a echar para adelante como buen cubano, ustedes saben. Tuve que aprender el idioma, lógicamente. Kazajo sé muy poquito, a pesar de que ya llevo en este país 14 años. Estamos hablando que yo llegué en el 2012, estamos en el 2025, 13, 14 años. Y eso trajo por consecuencia de que me adaptara. Son cosas muy distintas, la comida, el idioma, la cultura, pero poco a poco me fui adaptando. También depende mucho de la personalidad. Yo, a pesar de que soy cantante, que soy artista, no soy para nada farandulero. Y a veces a las personas aquí les cuesta trabajo adaptarse porque estas personas aquí en Asia, en Eurasia, tienen como una vida más calmada, más tranquila. Y el cubano, ustedes saben que es más chisposo. Y yo como que en la música, en mi trabajo, sí estoy siempre bailando, porque es música latina lo que hacemos, pero ese es el artista. Ya cuando regreso a mi casa soy una persona más tranquila. De hecho, algo muy interesante, yo no me gusta salir ni a bares, ni a clubes, ni a discotecas, porque siento que estoy en el trabajo. Ese para mí es mi trabajo. Y por eso yo, cuando estoy descansando, cuando quiero salir, me gustan los lugares tranquilos. Me gusta ir a comer a un restaurante donde cocinen rico, me gusta ir al cine, me gusta ir a la naturaleza, me encanta lo que se llama el turismo rural, las montañas, la playa, esas cosas. Pero un lugar con música alta, como que eso para mí es mi trabajo. Y entonces ese es el motivo por el cual me quedé, además de que lógicamente también tuve mi vida personal y tuve el gran honor de conocer a mi esposa, que la han visto muchas veces en el canal, en otros videos, Victoria. Entonces, bueno, en general, esto ha sido lo que me ha dado a mí la posibilidad de quedarme en este país. Actualmente tengo la residencia. Es un dato interesante que lo comenté en otro video, pero lo voy a volver a comentar ahora. Es el hecho de que me preguntan, si ya llevas 13, 14 años en ese país, ¿por qué no tienes la nacionalidad? Y bueno, aquí hay una situación. Sucede que la residencia la puedes obtener sin problema ninguno. A los 2 años estás viviendo en este país, entregas tus documentos, todas tus cosas, tus justificantes, estás trabajando, estás estudiando, bueno, como en cualquier lugar. Pero la nacionalidad
para tenerla, Kazajstán no permite la doble nacionalidad. Y eso trae por consecuencia que tienes que rechazar tu nacionalidad. Hasta hace muy poco, en la Constitución cubana no se permitía, no se podía rechazar la nacionalidad cubana. Eso lo aprobaron hará muy poco tiempo, un año, año y pico, con las últimas actualizaciones de migración. Pero, además de eso, hay un vacío político ahí un poco extraño, que es el hecho de que, miren qué cosa, Kazajistán no te deja solicitar la nacionalidad sin que le entregues el documento que dice que ya te diste de baja, o sea, que ya rechazaste la nacionalidad del país tuyo anterior. Y Cuba no te da el rechazo de la nacionalidad cubana si antes no le muestras el documento de que ya tienes una nacionalidad de otro país. O sea, es un vacío legal que no te permite, en este caso, encontrar la solución. Esa es la primera. En el caso mío muy personal, les explico, a mí tampoco me interesa renunciar a mi nacionalidad cubana debido a que gracias a la nacionalidad cubana se tienen distintas ventajas. Yo actualmente viajo mucho a España, tengo también mis trabajos, mis negocios por allá, y en España yo tengo algunos beneficios, vamos a decirlo así, por ser cubano. Uno de ellos es el hecho de la residencia que se puede obtener más rápido cuando tienes pasaporte cubano o de algunos países latinoamericanos que ellos consideran. También cuando ya tienes la residencia, a los 2 años de tener residencia española, puedes optar por la nacionalidad española. Todo eso gracias al pasaporte cubano. Quiere decir que en mis planes hay otros planes, valga la redundancia, con España, con Kazajistán, y no necesariamente quiero renunciar a mi nacionalidad cubana. Por eso también es un caso de que muy personal para mí no es interesante hacer esa renuncia. Y bueno, miren, un perrito que vino, parece que es un perrito callejero, vino a visitar a Lola, pero no lo dejo pasar mucho porque a veces estos perritos son un poco locos. Bueno, es una perrita, de hecho, está flaquita, pobrecita. No vine preparado porque muchas veces cuando salgo con comida de perro y de gato, y si me los encuentro pues los alimento. Pero generalmente cuando lo hago salgo listo para eso, y hoy no vine preparado. Y bueno, en resumen, Kazajistán es un gran país, es el país que me abrió las puertas, es el país en el que llevo viviendo 14 años, donde encontré también a mi esposa, el amor de mi vida, un país en el que me siento muy bien. En este país he tenido la posibilidad de traer a mi mamá, a mi hermano, de vacaciones. Me ha dado la posibilidad de crecerme como ser humano, de trabajar. Así que ya ustedes saben, si algún día cualquier persona que esté interesada en conocer este país, sabe que es un país excelente, con una cultura muy rica, es un país muy grande. No sé exactamente qué número en la lista tiene de los países más grandes del mundo, pero debe estar entre los 10 primeros, o quizás cerquita del 10. Es un país bastante grande. Lo que culturalmente es muy, muy rico, muy diverso y también muy diferente. Una persona que tenga la cultura cubana muy arraigada podría costarle bastante trabajo adaptarse. Pero bueno, todo está en el tipo de persona, en las ganas, en los deseos que tengas. Yo como que nunca he sido ese tipo cubano de la mesa, el dominó, ay, vamos a... Yo he sido un poco distinto. Y entonces quizás debido a eso me pude adaptar con facilidad. Bueno, le cuento, tengo un amigo, un gran amigo, David, actualmente se encuentra viviendo en España, en Canarias, estuvo aquí en Kazajistán, trabajamos juntos en el grupo, cantábamos, un excelente cantante. Él al final se fue, creo que lo que duró fue un año o algo así, y se fue para España porque no se adaptaba. Aquí decía, bueno, hacen una fiesta en una casa y no ponen música. O sea, no es que sea una fiesta, sino que, por ejemplo, están celebrando un cumpleaños, una celebración, o que hacen una mesa grandísima, la cultura aquí es así, una mesa llena de comida, tú comes, conversas, felicitas, hablas, pero nada de música, es algo realmente distinto. No voy a decir extraño, porque me siento como que no tengo el derecho. Quizás para ellos nosotros seríamos los extraños. Entonces no tengo el derecho de decir que algo es extraño simplemente porque sea diferente a lo mío. Es distinto, es distinto. Y tiene su encanto. Muchas de estas cosas tienen su encanto porque hay un lugar para todos. Están los bares, los clubes, si quieres oír música, si quieres bailar. Un lugar que quieres simplemente encontrarte para celebrar y conversar y contar historias. Y también está esa parte. Pues nada, amigos, eso es lo que quería contarles de mi llegada aquí a Kazajistán. ¿Por qué? Ya saben por qué vine a Kazajistán, gracias a ese contrato que apareció junto a mi amigo Onay, que de hecho Onay también en este momento se encuentra viviendo en España.
España, en la ciudad de Menorca. Hace poco cuando estuve allá, estuve en su casa, lo puedan ver en la serie de videos de España, que se las voy a dejar o por aquí o por aquí, para que la vean, que está buenísima, no se van a arrepentir. Pues nada amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y esta conversación así amena, personal, directa, entre ustedes y yo. Si te gustó, apóyame con un grandísimo like. Suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao. Hola, mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos aquí nuevamente en el parque la última vez, pero me senté en otro banco para que tengan un fondo diferente. Les comentaré que el video que hice contando cómo llegué a Kazajistán tuvo muy buena aceptación, les gustó mucho y me di cuenta que quizás este formato también sería interesante agregarlo al canal de vez en cuando. Así que voy a hacer ahora otro video, pero hoy vamos a hacer un story time diferente, porque hoy quiero hablar sobre cómo fue que conocí a mi esposa actual, mi esposa rusa, aquí en Kazajistán, cómo nos conocimos, cómo se dio, cómo fue que llegamos a tener la relación y al final a casarnos. Como ustedes han podido ver, ella siempre está en los videos, siempre está en mi canal, todos los viajes, tanto la serie en España, en Kirguistán, aquí en Kazajistán, siempre es al lado de ella. Y les voy a contar cómo se dio esta situación y cómo nos conocimos. Así que ya ustedes saben. Sin más preámbulos les digo que yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Estoy con la gorra y también con las gafas porque hace sol. Y eso que estoy en una parte que no hay tanto sol, estoy debajo de la sombra de unos árboles, pero es que yo padezco de los ojos. No sé por qué, no es que tenga ninguna enfermedad, pero es que desde chiquito siempre he sido muy susceptible a la luz del sol, al resplandor, a los ojos. Recuerdo en la escuela en Cuba, tanto sea en la primaria, secundaria, incluso en el tecnológico, en lo que eran los matutinos o los despertinos o lo que sea, siempre tenía que taparme los ojos, tener los ojos un poco así, porque me molestaba mucho. Así que por eso ando con gorra y con gafas de sol. Pues bueno, vamos al lío. Le contaré la historia. Sucede que yo ya había estado casado. La primera vez que me casé fue aquí también en Kazajistán con una chica kazaja. Duramos unos cuantos años, pero al final nos divorciamos. Primero no pegábamos en el contexto de que era muy celosa y mi trabajo a ella no le gustaba mucho, mi trabajo musical, ya que lógicamente cuando tú eres cantante siempre estás en la escena y hay personas que vienen y te piden fotos y bueno, a ella eso como que no le gustaba. Tanto dio que al final nos divorciamos y bueno, también habían intereses distintos. Sucede que después de eso pasó un tiempo largo sin yo tener ninguna relación seria y un día simplemente veo que me habían dado unos likes en Facebook, algunas cuantas fotos. Entro a ver quién es la persona que me había dado esos likes, porque ustedes saben, si una foto coge muchos likes, bueno, tú no te das cuenta, pero cuando hay 5, 6, 7 publicaciones que en cada una dio like la misma persona, como que eso se nota. Y entonces cuando entro a ver, la veo a ella y veo que es amiga mía en Facebook. Me quedó la duda porque es que nunca la había visto, nunca había prestado atención. También sucede que mis Facebook y mis redes sociales están más enfocadas a mi trabajo, a mi promoción musical, y por eso yo acepto a cualquier persona. No es como que cuando uno tiene un perfil personal que nada más acepta a personas que conoce o revisa quién es primero. No, yo acepto a todo el mundo porque a fin de cuentas a mí lo que me interesa es que las personas vean mi trabajo musical, escuchen mis canciones, vean mis videoclips, y en ese caso por eso yo no tengo, no hago una revisión de a quién acepto y a quién no. Y entonces parece que yo era amigo de ella hacía bastante tiempo, pero nunca me había dado cuenta de quién era ni le había prestado atención. A raíz de esos likes fue que empecé a prestar atención. Veo que le gustaba la música latina, que de hecho había bailado en algunos cursos donde enseñan a bailar salsa, bachata y cosas así. Entonces a raíz de eso me di cuenta que teníamos intereses en común. Quizás por eso es que ella me había mandado la solicitud de amistad,
y yo la había aceptado en un momento determinado porque le gustaba ese mundo, ¿no? El mundo de la música latina y esas cosas. Entonces, pues nada, yo fui el que di el primer paso en escribir, le escribí, empezamos a conversar, yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veo que te gusta la música latina, ¿dónde vives? Dice, no, en Almaty, la misma ciudad que yo. Y nada, empezamos como siempre se empieza escribiendo. Después de eso, les comento que fue muy rápido porque yo incluso le dije, tenemos que vernos en persona para conocernos, tomar un café y acordamos vernos al otro día o 2 días después de que le escribí. Efectivamente, yo tomé un taxi y fui a recogerla a su trabajo en el horario que ya terminado. La recogí y nos fuimos para una zona aquí en Almaty que es muy conocida, que viene siendo como si fuera un bulevar. Es una calle que se llama Arbat. En esa calle no pasan autos, simplemente es como un bulevar, las personas caminan a la izquierda y a la derecha, hay muchos negocios, tiendas, cines, bueno, de todo. Entonces fuimos a Arbat, da la casualidad que ahí en Arbat hay muchas cafeterías y una de ellas es un Starbucks. Nos sentamos ahí en el Starbucks a tomarnos nuestro café, a conversar. Nos dimos cuenta que teníamos muchos temas de conversación en común, muchos gustos en común. A raíz de eso nos fuimos caminando por la ciudad, simplemente seguíamos conociendo pero caminando. Ella me comentó que le gustaba caminar y a mí también. Empezamos a caminar y llegamos justamente caminando hasta una zona donde está el Gran Teatro Dramático de aquí de Kazajistán, que se encuentra a la casualidad en la ciudad de Almaty. Ahora les quiero comentar algo como un preámbulo, porque las personas piensan que como la capital de Kazajistán es Astana, y casi todos los centros importantes, tanto sea de negocios o consulados o teatros más grandes, nacionales, están allá. Pero no es así. De hecho, se dice que Astana es la capital del país y Almaty viene siendo la capital cultural. ¿Qué sucede? Que Almaty fue la capital de Kazajistán muchos años anterior, no recuerdo exactamente la fecha, pero se lo voy a dejar por aquí. Después se decidió mudarla para Astana y a raíz de eso se empezaron a construir muchas cosas en Astana, pero muchas otras, sobre todo las del tiempo soviético, se quedaron en Almaty. Aquí en Almaty hay muchos consulados, hay muchas embajadas, aquí en Almaty hay muchos centros culturales de primer nivel y no todo lo principal está en Astana. Pero bueno, después de hacer este pequeño preámbulo, les continúo la historia. Y sucede que nos fuimos caminando y llegamos por más o menos a esa parte del teatro, que le digo es bastante lejos, caminamos, no sé, quizás 1 hora. Llegamos ahí, nos sentamos en un banco. Ella es psicóloga, es graduada de psicología. De hecho, no solamente se graduó de la universidad por los 5 años, después hizo el magisterio y tenía mucho esa psicología y me dijo, vamos a jugar un juego, quiero hacerte un test mental para ver cómo encuentras la solución a este test. Y ese test da el tipo de personalidad que puedas tener. Entonces, ella cogió y me hizo el test. Realmente hoy en día no recuerdo sobre qué es el test. Eran preguntas generales, genéricas, cosas. Si te encuentras en un desierto y lo único que tienes a tu alrededor es una caja o esto, lo otro, ¿qué harías? ¿Cómo saldrías de esa situación? Cosas así, son test psicológicos. Y bueno, yo contesté todo su test. Hasta el día de hoy, ella nunca me ha dicho cuál ha sido el resultado, que fue lo que ella notó con mis respuestas, que pudo, desde el punto de vista psicológico, darle a ella una idea de cuál sería mi personalidad. Pero bueno, fue parte del proceso. De hecho, ahí, en ese banco, cuando estábamos sentados, fue nuestro primer beso, dado por mí, por supuesto. Los hombres tenemos que tener la iniciativa. Y después de eso, le dije que tenía hambre, le pregunté, ella me dijo que un poquito. Entonces también caminamos hasta una cafetería, un restaurante, que había unas cuantas cuadras de ahí. Es un restaurante muy sabroso, que la comida que hacen es comida de Georgia, georgiana. La comida georgiana es riquísima, es súper sabrosa. Y entonces llegamos ahí, comimos, le dimos la cuenta, ya se hizo de noche, de hecho. Después de eso, le dije, bueno, te acompaño hasta tu casa. ¿Qué prefieres? ¿Vamos en taxi o vamos caminando? Ahí empezó la odisea, porque estaba súper lejos y yo no sabía cuánto. Ella me dice, ¿no te gusta caminar? Yo dije, sí, me gusta. Bueno, vamos andando. Yo no sabía y fue el peor error de mi vida hacer esa pregunta. Tenía que haber dicho, vamos en taxi. Pero como yo quería
pasar más tiempo con ella, conversar más, conocerla más. Sabía que el taxi iba a llegar más rápido y debido a eso, pues nada, preferí la opción de caminar. Caminé, creo que yo nunca había caminado tanto en mi vida. Qué lejos de ahí donde estábamos. Caminamos horas, sinceramente creo que 2 horas casi o más caminando. Ya estaba súper cansado. Y ella se reía y me decía, ¿tú no querías caminar? Pues ahora coge. Caminamos mucho, pero bueno, en ese transcurso realmente conversamos mucho, nos conocimos mejor. Llegamos hasta su casa. Ella tiene un gatito, Simon, que seguro lo han visto en los videos. Fue el primer momento que conocí a Simon. Estaba chiquitico en ese tiempo. Y nada, la dejé en su casa, me invitó a tomar un té, algo rápido. Y después le dije, bueno, me voy para mi casa. Y nada, está bien. Y me fui. Ese fue el primer día. Ese fue el día que nos conocimos. Bueno, el primer día que nos vimos. Ya nos habíamos escrito por Facebook. Ya en ese momento ya lógicamente teníamos nuestros números, podíamos llamarnos, hablar por WhatsApp y estas cosas. Les voy a continuar la historia, pero les voy a dar un detalle súper interesante. Cada vez que alguien nos pregunta cómo nos conocimos, yo tengo una broma, un chiste, que a ella no le gusta, por cierto, que es que yo digo que un día lluvioso de invierno, estaba yo caminando por la calle y en una parte llena de nieve, cerca de un bazar, unos mercados, había una persona sucia, sin bañarse, con el pelo sucio, descalza, en el suelo, en el piso, acostada. Y que yo me acerqué y ella estaba tosiendo, como que se sentía mal. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Y ella, no, que tengo frío, que me siento mal. Entonces, bueno, yo me la llevé, la bañé, la limpié, le di de comer y después descubrí que era una mujer hermosa y decidí casarme con ella. Esa es la broma que le hacemos a todo el mundo y después que nos reímos un rato, pues es que cuento la historia real. Pero nada, eso solamente es una broma, es ficción. Pues siguiendo con el tema. Sucede que a raíz de después de ese día, que la llevé hasta su casa, nos conocimos, a los pocos días ella tenía un viaje de trabajo a la capital, a Astana. Y no tenía nadie que se quedara con el gato dándole la comida. Entonces yo le dije, bueno, yo puedo cuidarte el gato, me lo puedo llevar para mi casa, o si quieres yo vengo a la casa y le doy la comida. Entonces ella me dijo, no, prefiero así para que él no se sienta mal, que en una casa extraña, y aparte como yo tengo una perrita salchicha, ella tenía miedo de que la perrita le hiciera algo al gato. Me está dando mucho el sol aquí, así que me voy a mudar de banco. Vengo para acá. Ya estoy. Y entonces, debido a esto, ella me dio la llave de su casa. Después me hizo el comentario que muchas de sus amistades la criticaron y le dijeron, tú estás loca, una persona que acabaste de conocer hace 2 días, 3 días, no sabes nada de él, ¿cómo le vas a dar la llave de tu casa si te roba? Y a mí, algo parecido, me decían mis amigos, pero tú estás loco, no seas tonto, ya acabaste de conocerla, ya te están pidiendo que vayas a darle comida al gato, que lo lejos que está eso de tu casa, tienes que estar yendo hacia allá y regresando. Pero bueno, nos tuvimos confianza al principio, fue algo así. Yo fui y le daba la comida al gato, de hecho me quedaba jugando con él un rato ahí, el gato increíblemente me cogió cariño, empezaba a encaramarse arriba de mí, una vez hasta se quedó dormido conmigo ahí, arriba de mí. Muy cariñoso, Simoncito. O como le decimos nosotros cariñosamente, Simoncín. Y nada, después de eso ya regresó, salimos 2 o 3 veces más y ya empezamos la relación y hasta el sol de hoy. De eso hace ya prácticamente 3 años. Vamos a cumplir ahora, en noviembre, vamos a cumplir 2 años de casados. Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, entre 3 meses cumplimos 2 años de casados. Que esa fue otra odisea, pero bueno, les contaré. Nada, empezamos una relación muy bonita, ella vivía en su casa y yo en la mía, es así. A veces me quedaba con ella, a veces se quedaba en la mía. Después de un tiempo decidimos ya mudarnos completamente para un solo lugar. Ella se mudó conmigo y pusimos en alquiler su apartamento. Las personas que alquilaban el apartamento estuvieron menos de un año, creo que 6 meses, algo así. Después que ellos se fueron, la casa de ella era un poquito más nueva que la mía, teniendo en cuenta que ambos apartamentos son modernos, pero el mío yo lo había comprado unos cuantos años antes y la reparación, vamos a decirlo así, no estaba tan nueva como la de ella. Debido a eso, ella tenía la preocupación de que alquilando el apartamento se le fuera a echar a perder más rápido la reparación y todos los muebles y las cosas que tenía la casa eran un poco costosas, ¿no?
Entonces decidimos hacer un cambio, yo mudarme para su casa y poner la mía en alquiler. Y así hicimos. Y así estamos viviendo, de hecho, el día de hoy, de esta manera. Después, que ya decidimos casarnos, después de tanto tiempo. Espérate, una información muy importante. Al mes de estar juntos, a ella le dio una propuesta de trabajo muy importante y de mayor nivel que la que ella tenía. Ella llevaba ya 10 años trabajando en la empresa Coca-Cola aquí en Kazajistán. Pero la empresa Coca-Cola del país vecino, de Kirguistán, necesitaba una persona que es un puesto de jefatura. Se presentaron varias personas y el puesto le tocó a ella. A raíz de eso, ella se quedó en una situación de incertidumbre, porque acababa de empezar conmigo la relación y no sabía qué pasaría, ella teniendo que ir a trabajar allá. Pero era una buena oportunidad para ella. Entonces nos sentamos, conversamos y llegamos a la conclusión de que aceptara el puesto. De esa manera ella iría para allá, la empresa le paga a ella la casa, el alquiler donde ella va a estar allá, y entonces ella no tiene que gastar absolutamente nada de eso, solamente que trabajar y cobrar su salario. Y como los países son cercanos y hay fronteras, se puede ir incluso en auto, son como 3 horas y media de aquí a allá. Decidimos hacer lo siguiente. Yo por lo general trabajo más los fines de semana porque trabajo cantando. Entonces lo que hacía yo era irme para allá y estar con ella a la semana, por ejemplo de lunes a jueves o de domingo a jueves. Y el fin de semana veníamos los dos para acá, donde yo cantaba, daba mis conciertos y después volvíamos a hacer lo mismo, para allá y para acá. Por supuesto, nunca es tan perfecto. Hay veces que hay semanas que yo no voy o fines de semana que ella no viene por distintas situaciones, pero en general así es como hemos pasado la relación todo este tiempo. Difícil, sí, porque como se dice que las relaciones a veces a distancia son complicadas, pero nosotros lo hemos logrado hacer de una manera factible. Primero que nos pasamos el día entero hablando, por videollamada, por cámara, en la hora de almuerzo, en la hora de esto, siempre estamos conectados. Y que además a mí me convino, ya que empecé con el canal y poder filmar un país nuevo, que es el caso de Kirguistán. Por eso yo siempre estoy yendo para allá los días entre semana, filmando, grabando, para mostrarles a ustedes. Entonces nos ha funcionado perfectamente este sistema. De hecho, Kirguistán es un país que los cubanos necesitamos visa. Antes no hacía falta. De hecho, todavía buscas en internet y te dice como que no hace falta, pero no es verdad. La información en internet es incorrecta. Sí necesitas visa. Yo, al estar casado con ella, la empresa de la Coca-Cola me hace a mí una visa como visa familiar, el familiar del trabajador que tiene contrato. Por eso yo tengo una visa de 1 año, renovable cada año, y yo puedo entrar y salir sin problema ninguno. Y bueno, volviendo al tema de matrimonio, les quería comentar que fue algo complicado. ¿Por qué? Porque dada la situación de que conseguir en Cuba los papeles siempre es complicado, siempre se demora. Yo tuve que pedirle el certificado de nacimiento, tuve que pedir la fe de soltería, con todas las legalizaciones adecuadas, el MINREX y todo. Sucede que cuando mi mamá y mi hermano, que son los que viven en Cuba y me ayudaron y me gestionaron el documento, no se dieron cuenta que mi nombre estaba escrito incorrectamente. Cuando el documento llegó aquí, no me lo aceptaron porque no coincidía con el nombre del pasaporte. Ya le quedaba poco tiempo de vencimiento, por tanto y demás, yo no podía mandar el documento hacia atrás para que lo arreglaran. Tuve que solicitar uno nuevo. Después que lo solicité el nuevo, ya arreglando ellos todos los datos, y llego aquí al lugar donde se hace, como diríamos en Cuba, el palacio de matrimonio, pero no es un palacio, bueno, es el lugar donde se hace el registro del matrimonio, el registro civil. Me faltaban cosas que ellos no me habían comentado al principio. Me faltaba una legalización que hay que hacer en Astana, en la embajada de Cuba, que da la casualidad que muchas de las embajadas de distintos países aquí en Kazajistán se encuentran en Almaty, pero la de Cuba específicamente está en Astana. Tuve que mandar el documento para allá, me hicieron la legalización, volví a sacar turno de ir al registro civil. Me vuelven a decir que falta otra legalización que me la tiene que hacer el Ministerio de Extranjería aquí en Kazajistán. Tuvimos que ir al ministerio. Bueno, hicimos muchísimas vueltas y lo peor de todo esto es que estas gestiones solamente se pueden hacer de lunes a viernes. Y de lunes a viernes mi esposa trabajaba allá en el país vecino. Tenía que pedir permiso en el trabajo, venir, es un día de trabajo que pierde, y cada vez que venía y nos decían que no estaban los documentos, que faltaban cosas, era un día perdido. En resumen, fue muy estresante. Nos demoramos prácticamente 1 año en tener todo para poder casarnos, algo que podría haber sido bastante rápido. Pero bueno, la burocracia es así. Al final logramos hacerlo
y nos casamos un 13 de noviembre. Por eso le digo que ahora en noviembre vamos a cumplir 2 años. Y realmente les digo que es una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida conocerla, porque es una mujer excelente, buena amiga, buena hija. Sé que será buena madre por cómo cuida a las mascotas y aparte es muy cariñosa con los niños. Me ha apoyado mucho en todos mis proyectos, en todas mis ideas. Me siento muy feliz de haberla conocido. Y además, bueno, otro dato que quiero decir muy importante antes de finalizar con este video es que es verdad que he conseguido su apoyo en todo. Yo tuve un plan hace poco en el cual quise traer a mi mamá a vivir conmigo aquí a Kazajistán, porque mi mamá es una persona mayor que está enferma, que tiene diabetes, padece de la presión y muchas cosas. Y ustedes saben perfectamente que en Cuba a veces se complica el hecho de alimentación o algunas medicinas, incluso los turnos con los doctores. Y es una persona ya mayor y yo no quería que estuviera sola, entonces decidí traerlas a ella y a su esposo, que no es mi papá, pero es un excelente hombre, excelente compañero de ella, y decidí traerlos a ambos a vivir aquí conmigo. Mi esposa desde el primer día me apoyó sin ningún problema, sabiendo que eso trae muchas consecuencias, porque era vivir con nosotros en nuestra propia casa. Eso lógicamente resta privacidad y muchas cosas. Ustedes saben que en el mundo es muy complicado encontrar una mujer que acepte eso, porque muchas mujeres dirían, no, sí, yo respeto a tus padres, los quiero, mándales dinero, pero traerlos para acá, para yo tener que encargarme junto contigo de ellos cuando sean más viejos, si hay que llevarlos al médico, bañarlos, es muy poco probable. Hay muchas mujeres que no son capaces de, poner en peligro su libertad por ese tipo de acción. Incluso hay muchas que no lo hacen ni con sus propios padres, prefieren o mandarlos, como dicen en Estados Unidos, a un home o pagarle a una persona que la cuide en la casa. Así que realmente es complicado. Yo estoy muy agradecido de haber encontrado una mujer así, que desde el primer momento aceptó, incluso me apoyó, incluso estuvo de acuerdo cuando hubo momentos en que yo mismo dudé con respecto a la economía, si podía, si no podía. Me dijo, no te preocupes, encontraremos la solución, lo importante es que tu mamá esté bien. Y así hicimos, y gracias a Dios mi mamá se encuentra viviendo conmigo aquí en Kazajistán hace ya 1 año. Ya pude llevarla al doctor, pude llevarla al médico, se estabilizó, le cambiamos los tratamientos tanto de la presión, del azúcar, se estabilizó y actualmente está perfectamente de salud. Estoy muy feliz por eso y gran parte de esto se debe a mi esposa y quiero agradecerle mucho. Estoy muy feliz, valga la redundancia, no sé, que a lo mejor dirán que estoy repitiendo lo mismo, pero es que es lo que siento. Estoy muy feliz y muy orgulloso de la mujer que tengo a mi lado. Pues nada, este es el tema de hoy, del que quería contarles cómo conocí a mi esposa aquí en Kazajistán. Mi esposa rusa en Kazajistán con un cubano, que soy yo. Pues nada, espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y también en los comentarios escriban sus opiniones, qué creen de esta historia, qué creen de la calidad de persona de mi esposa y de todos los planes que, bueno, poco a poco he logrado hacer aquí junto con ella. Por aquí les voy a estar dejando el video anterior hecho también en este parque, donde hablo cómo llegué aquí a Kazajistán. Así que ya saben, pueden correr a verlo, que estoy muy agradecido, le agradezco a ustedes el apoyo que me han dado. El video ha tenido buena aceptación y eso me da alegría y felicidad. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Hola, mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Quizás hoy me escucharán la voz así un poco sin tanta emoción, a pesar de que mi saludo, en él utilizo siempre palabras alegres, pero es que el tema del video de hoy no es tan alegre. Hoy voy a hablarles sobre la tragedia que ocurrió hace pocos días aquí en Kirguistán, sobre una alpinista rusa que quedó atrapada en las montañas y bueno, se estima que ya esté muerta, pues nunca se pudo rescatar. Y sí, escucharon bien, me encuentro en Kirguistán, en su capital Bishkek, y aprovechando la ocasión quise investigar un poco. Hace varios días que se conoció la noticia, pero quise primero investigar para darles una información lo más completa posible de lo sucedido, para que puedan ustedes, pues nada, sacar sus propias conclusiones y conocer la historia real, completa de esta situación. Y nada, sin más preámbulos, comencemos. Yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa, así que vamos allá.
encuentro en la microrregión número 12. Da la casualidad que esta microrregión está hacia arriba, cercano a unas montañas. Estoy caminando hacia ahí, pues quiero mostrarles un poco las montañas que se pueden ver aquí, que a pesar de que pertenecen a la misma cordillera donde están estas montañas, donde ocurrió la tragedia, que son la cordillera Tian Shan, si no me equivoco, voy a mirar bien, pero las montañas en las cuales ocurrió esta tragedia no se ven desde aquí, desde la ciudad, están de otro lado, son mucho más altas, son mucho más peligrosas, ya que estas de aquí creo que son 4.000 metros o algo así de altura y aquellas rondan los 7.000. Pero igual les mostraré un poquito y les contaré la historia de lo sucedido. Nos estamos acercando aquí a este borde y como pueden apreciar hay algunas montañas que ya se pueden ver desde aquí. Según lo que me comentaron, estas montañas, a pesar de que se ven altas, no son ni remotamente de las que les comenté que son de solamente 4.000 metros. Ni siquiera estoy hablando de las de 7.000. Solo que estas montañas están aquí y no te dejan ver lo que hay más allá. Y quizás un poco por las nubes, pero detrás de estas montañas hay otras montañas, incluso más altas todavía, que no llegan ni siquiera al nivel de las montañas en las que sucedió la tragedia. Pero bueno, quiero mostrarles un poquito para que vean, y es que toda la ciudad de Bishkek está rodeada de montañas. Y esta cordillera de la que les estaba comentando abarca varias naciones, el hecho de Kirguistán, Kazajistán, China. Como pueden ver, me voy a acercar un poquito más aquí al borde de la calle para que puedan apreciar bien cómo se ven estas montañas aquí, pero no son estas de las que me refiero. Voy a caminar un poco hacia allá, mientras tanto les iré contando y comentando. La protagonista de esta historia se llamaba Natalia Nagovitsina. Nació en la región del Perm en 1978. Esta tragedia ha estremecido al mundo del alpinismo, no solamente por la tragedia en sí, lo sucedido, sino por el alto reconocimiento de esta mujer, ya que tenía una trayectoria muy importante en el mundo del alpinismo. Natalia tenía más de 3 décadas de experiencia y además había realizado con éxito más de 30 ascensiones en toda su carrera. Subí hasta la casa para mostrarles cómo se ve el paisaje desde las alturas. Aquí pueden ver, estoy en un piso 10. Déjame acercar un poco para que vean. Esto viene siendo como un pequeño parque dentro de un conjunto de edificios. Aquí en la microrregión 12. Era complicado leerles la información que quería brindarles caminando. Por eso dije, no, nada, ya les mostré un poquito las montañas, voy a subir y les voy a contar. Porque les voy a ser sincero, no me aprendí de memoria esta información, primero porque está larga y segundo porque me demoraría mucho y no es el objetivo de este video, es darle la noticia lo más pronto posible, así que si ven que estoy de vez en cuando mirando a la izquierda o a la derecha es porque estoy leyendo, así que ya saben. En el 2020, Natalia lideró una expedición al Elbrus, la cima más alta de Europa, y ese mismo año conquistó por primera vez el Pico Povieda, que es el lugar donde ocurrió en este momento la tragedia. La montaña más alta de Kirguistán con 7.439 metros, situada en la cordillera del Tian Shan, justo en la frontera con China, una cima considerada de las más peligrosas de Asia Central por sus tormentas violentas y temperaturas extremas. Esto quiere decir que no fue la primera vez que ella la escaló, que realmente la tragedia y el problema sucedió no porque no tuviera experiencia de muchas ascensiones en el pasado y además de ya haber escalado esta montaña en específico, sino por el problema que ocurrió al tener el accidente con la pierna, por lo cual les seguiré leyendo a continuación. En 2021, junto a su esposo Sergei Nagovitsin, ascendió el Han Tengri, otra de las grandes montañas del Tian Shan con 7.010 metros de altura, ubicada en la frontera entre Kirguistán, Kazajistán y China. Allí, en plena tormenta y a casi 7.000 metros, Sergei sufrió un derrame cerebral que le costó la vida. Natalia se negó a abandonarlo y permaneció con él hasta el final, regresando meses después para colocarle una placa conmemorativa. En 2022 volvió a escalar el Han Tengri, donde conoció al alpinista italiano Luca Sinigaglia, con quien compartió expediciones posteriores. El verano de 2025 representaba para Natalia la culminación de su carrera, ya que solo le faltaba conquistar nuevamente el Pico Povieda para obtener el ansiado título de Leopardo de las Nieves, un reconocimiento reservado a quienes logran escalar las 5 cumbres más altas de la antigua Unión Soviética.
Sin embargo, el 12 de agosto del 2025, durante el descenso del Pobieda, sufrió una caída que le fracturó una pierna, quedando inmovilizada a más de 7.000 metros en la llamada zona de la muerte, donde la falta de oxígeno y las temperaturas de menos 30 grados hacen casi imposible la supervivencia prolongada. Por aquí ya pueden irse imaginando cuál ha sido el panorama de esta situación. Me llamaba mucho la atención que cuando dan la noticia en la televisión o en internet, sobre todo en idioma español, no dan toda la información, no dicen todo lo que pasa. Muchas personas ni siquiera sabían lo que había sucedido con la pierna y pensaban que simplemente era que era muy difícil, que a lo mejor era la primera vez que lo había hecho, y no es el caso. Ese mismo día, el montañista Roman Mokrinsky logró prestarle primeros auxilios antes de bajar a pedir ayuda. Y el 13 de agosto, Luca Sinigaglia, o sea, el italiano que ya eran amigos, junto a un escalador alemán subió hasta ella, le armó una tienda de campaña, le dejó comida, gas para derretir la nieve y un saco de dormir, y pasó la noche con Natalia debilitado por el esfuerzo. Pero en el descenso, 2 días después, Lucas murió víctima de un edema cerebral y del agotamiento, convirtiéndose en la primera víctima de esta cadena de tragedias en este año. Mientras tanto, se movilizaron helicópteros M18 del Ministerio de Emergencias de Kirguistán para intentar rescatarla, pero uno de ellos tuvo que aterrizar de emergencia en un glaciar a 4.600 metros debido al mal tiempo, dejando heridos a un piloto y a un rescatista. Según lo que leí también en una información, el piloto sufrió fractura de columna y el rescatista de cadera. El 19 de agosto, un dron térmico sobrevoló la zona y confirmó que Natalia seguía viva dentro de su tienda, incluso levantando la mano como señal de que resistía, lo que devolvió la esperanza, especialmente a su hijo Mijail, de 27 años, que desde Rusia pedía por internet que no abandonaran a su madre, difundiendo los videos donde aún se le veía moverse. Sin embargo, los días siguientes fueron letales. Las tormentas no cesaban, las avalanchas amenazaban cada intento y el terreno era prácticamente imposible de atravesar con una persona herida. El 23 de agosto, la Federación de Montañismo de Kirguistán anunció la suspensión del rescate por inviabilidad técnica y riesgo extremo, a pesar de que el jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, solicitó coordinar nuevas acciones para reactivar la búsqueda. Finalmente, el 27 de agosto, otro sobrevuelo con drones térmicos no detectó señales de calor y el 3 de septiembre las autoridades kirguisas la dieron oficialmente por presuntamente muerta, declarando que sus restos solo podrían recuperarse con suerte en la próxima temporada de ascensos. Para que tengan una idea, la próxima temporada de ascensos es en la primavera. Estamos en septiembre, acaba de terminar el verano, ahora empieza el invierno y la próxima temporada de primavera podría ser quizás en marzo. Y todo depende porque en estos países el invierno es muy fuerte y depende de cómo sea el invierno, la fuerza, lo rápido que empiece y lo rápido que termine, se verá en qué mes habría posibilidades de rescatar los restos de Natalia. Esta tragedia se agrava al recordar que en el mismo mes de agosto también fallecieron en el Pobieda los alpinistas iraníes Mariam Pilekhbari y Hassan Mashhadiaknolay. Bueno, no sé pronunciar muy bien los nombres, se los voy a dejar escritos por aquí para que ustedes mismos los lean. Quienes lograron hacer cumbre, pero murieron en el descenso atrapados por una tormenta, así como el legendario escalador ruso Nikolai Totmianin, de 66 años, que falleció tras complicaciones en Bishkek después de bajar de la montaña. O sea, este señor logró subir y logró bajar. Lo llevaron para el hospital y en el hospital murió. Todo esto convirtió el verano de 2025 en uno de los más oscuros en la historia reciente del alpinismo en el Tian Shan, recordándonos que estas montañas majestuosas y deslumbrantes son también de las más despiadadas del planeta. Bueno, esto en resumen es la información que busqué para ustedes. Quiero agregar que no somos quienes para criticar a las personas que se dedican a esto. Digo esto porque en todas las noticias que he visto en internet siempre aparecen personas diciendo: no entiendo las personas que ponen en riesgo su vida, por qué esas personas hacen eso, son tontas y son esto y son lo otro. Cada persona le da sentido a su vida de una manera distinta. Yo, por ejemplo, nunca haría algo así porque lo veo innecesario, no quiero poner mi vida en riesgo, no me apasiona. Pero hay personas que sí le apasiona, incluso pueden haber personas que su vida, el sentido de su vida sea eso.
Y quitarles eso es como quizás a un músico, a un cantante quitarle la música. Prácticamente seguiría con vida, pero no estaría vivo en general en su mente porque le quitaron lo más valioso. Entonces no somos quien para criticar. Existen los deportes extremos, existen las personas que hacen eso. Así que cada quien sabe lo que es importante y más valor tenga en su vida. En este momento no queda nada más que brindarles apoyo y brindarle fuerza a su hijo, Nicolai, que se quedó hace unos años sin padre y ahora sin madre, para que pueda seguir adelante con su vida en sus 27 años, ya es un adulto, y además que recuerde a su madre y a su padre como dos personas profesionales que son muy respetados en el mundo del alpinismo y que lograron grandes cosas, a pesar de que en estos últimos tiempos la suerte no estuvo de su lado. También comentarles, muy interesante, que el Pico Povieda y el Han Tengri se encuentran en el extremo oriental de Kirguistán, en la frontera con China y Kazajistán, dentro del macizo montañoso conocido como el Tian Shan Central, a unos 400 kilómetros del suroeste de Bishkek. Por eso es la razón de que desde aquí, donde subí, no se pueden ver, porque están en otro lado completamente de la ciudad y están tapados por otras montañas que no te dejan ver y tener acceso a esa parte donde se encuentran estos picos. La montaña, aquí porque bueno, investigué en internet, y la montaña que yo vi desde aquí, desde la casa, forma parte de la cordillera del Tian Shan, que efectivamente es la misma gran cordillera donde están estos picos. Sin embargo, lo que se ve desde aquí no son exactamente esas cumbres específicas, sino las montañas de Alatok Kirguís, la sección norte del Tian Shan, que rodea directamente la capital y que parecen enormes a la distancia. Pues ya saben, son montañas distintas, pero todas aquí en Kirguistán. Pues esto es todo por hoy. Si les gustó el video y les aportó esta información, apóyenme, ayúdenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. O por aquí, les voy a estar dejando uno de los últimos videos que subí para que también lo puedan apreciar. Nos vemos en un próximo video y chao. Hola mi gente linda, qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta, como diría un cubano de pura cepa. Estamos aquí nuevamente en este parque con un tiempo lindísimo, riquísimo, un aire sabroso, un aire de calor. Déjame darle una vueltecita para que vean un poquito, pero va a ser lento esta vez, porque ya me protestaron que la vez pasada pasé la cámara muy rápido y no se pudo apreciar bien. Toda esta zona de tierra que ven aquí normalmente está completamente verde, pero hace unos días vinieron unas personas, trabajadores que estaban revolviendo la tierra, removiendo. Algún plan tendrán. Incluso podaron algunos árboles. Me imagino que quizás es una limpieza que se hace en el momento que se va a acabar el verano, bueno, no sé. Pero en resumen, pronto volverá a estar todo verde, estará más bonito todavía. El video de hoy, ¿qué nos trae hoy a este parque? Pues nada, me han preguntado varias veces, no solamente en los comentarios de YouTube, sino también en mis redes sociales de Instagram, que de paso quiero decirles que tengo Instagram de Isaac Nómada, tengo Facebook de Isaac Nómada, pueden buscarme, cualquier pregunta que tengan, ideas que tengan para los videos, me pueden escribir por ahí y yo los ayudaré sin ningún problema. Incluso también estoy ayudando a muchas personas que quieren saber cómo llegar a Kazajistán de visita, para pasear, para lo que sea, sin problema ninguno pueden obtener mi ayuda. Así me escriben a través de mi Instagram, Isaac Nómada. Y bueno, ¿de qué se trata el video de hoy? Pues de eso, cómo es trabajar en Kazajistán siendo extranjero. Ese es el tema principal, cómo es el sistema, cómo se puede trabajar, cómo se encuentran los trabajos, dónde es más fácil, dónde es menos fácil, depende del idioma. De eso vamos a hablar en el video de hoy. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar, pero no sin antes decir mi frase característica, que la voy a decir en todos los videos, y es la siguiente: yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Pues nada, estamos otra vez aquí. Les cuento. Trabajar en Kazajistán no es tan difícil como personas piensan. La dificultad está, más que otra cosa, en el idioma. ¿Por qué? Cuando llegas a un país donde el idioma que se habla es totalmente diferente al tuyo, ¿cómo te vas a comunicar? Eso es lo más difícil y lo más complicado. Por eso yo pienso que este tema no se trata solo de Kazajistán,
sino de cualquier país del mundo al que te vas. Si es un país donde no se habla español, tienes que prepararte, tienes que probar, pasar un curso, encontrar profesores particulares, probar, aprender este idioma. A veces pues no se tiene la economía para eso, en ese caso nada, existe la internet, existen videos en YouTube, siempre se puede aprender algo si quieres. Les comentaré que Kazajstán es un país que tiene dos idiomas oficiales, el kazajo, lógicamente, y el ruso. Es ruso porque Kazajistán, recuerda que perteneció a la Unión Soviética y por eso hay un predominio del idioma ruso. Viven muchos rusos en este país y no solo rusos. Este es un país multicultural y sí viven muchas personas de casi todos los países de la región. Puedes encontrar uzbecos, puedes encontrar azerbaiyanos, puedes encontrar georgianos, de todo. Entonces, un dato que no tiene nada que ver con el tema del video, pero lo voy a decir porque a veces las personas no saben y tienen ese error. Ninguno de estos países son comunistas. El comunismo se cayó cuando se cayó la Unión Soviética y estos países son completamente capitalistas, incluyendo Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando miras muchas páginas de estas que hay en Estados Unidos y páginas de Facebook, escuchas completamente siempre el comentario de que, los comunistas de Rusia. Rusia es un país capitalista. Rusia no le queda absolutamente nada de comunismo. Podrán tener sus características en otros temas, podrán estar de acuerdo o no con las cosas que hacen, pero no es un país comunista. No lo es Rusia, no lo es Kazajistán, no lo es Uzbekistán, no lo es Azerbaiyán, no lo es Georgia, no lo es ninguno de los países que formaron parte de la Unión Soviética. Lo digo y lo aclaro porque hay personas que no lo saben. A veces he recibido comentarios de personas, incluso personas mayores, a las cuales soy incapaz de contestarles o faltarles respeto porque yo apoyo y respeto mucho a las personas mayores, pero a veces tienen una desinformación muy grande y no solo eso, además, como son personas mayores, abuelos o abuelas, se sienten en el derecho de poder faltarte respeto y sabiendo que como son personas mayores quizás no van a recibir una respuesta hacia atrás y realmente no la reciben porque no pierdo mi tiempo en eso. Pero ha sucedido que me han comentado, ¿qué tú haces en ese país? Debes ser un comunista, seguro te fuiste de Cuba con algún privilegio del gobierno. Nada más lejos de la verdad. Llegué a este país por un contrato musical, no tengo absolutamente nada que ver con eso y este país no es para nada comunista. La desinformación puede matar a los pueblos. Así que los exhorto primero a saber, a investigar antes de dar un comentario erróneo. Y bueno, volviendo al tema. Kazajistán es un país donde se puede trabajar, hay mucho trabajo. Hay algunos trabajos que no necesariamente necesitan el dominio del idioma. Yo tuve esa suerte, ya que como yo llegué en un contrato musical y soy cantante, no he tenido la necesidad de tener que aprender el idioma en el momento, porque yo lo que hacía era cantar música latina, música en inglés, música en español, es aprenderte las canciones, incluso música local, con aprenderte la canción, aunque no entiendas lo que significa, ya puedes trabajar. Siempre vas a tener necesidad de otra persona que te apoye, porque por ejemplo para buscar trabajo, para hablar con el administrador, para entrar en los lugares, lógicamente es necesario conocer, pero no es tan complicado a la hora de tú efectuar tu trabajo. El caso de los bailarines también, por ejemplo, si quieres ser profesor de baile latino, de salsa, bachata, también podrías no tener que necesitar el dominio del idioma, pero a la corta de la larga siempre conocer el idioma te va a dar muchas ventajas y te va a ayudar a desarrollarte mejor. Por eso el primer consejo, si tu trabajo no es uno de esos, es que hagas el máximo esfuerzo por aprender el idioma, por lo menos el ruso, que es muy importante. Los salarios en Kazajistán no son tan altos, vamos a hablar sinceramente, cuando tú haces una comparación de lo que es un salario aquí y un salario en otros países como el caso de Estados Unidos, incluso Europa. Pero a la vez los precios en Kazajistán son más bajos. Kazajistán es un país muy grande, como ya comenté en el video anterior, es el 9º país más grande del mundo y dentro de este territorio está toda la tabla periódica, completica. Esto significa que aquí hay de todo en producción. De hecho, la producción local, tú puedes comprar absolutamente todo, lo que es la comida, las cosas, con productos nacionales. Eso no significa que no existan productos extranjeros, existen, son más costosos, lógicamente, pero si te gustan, los puedes comprar, eso no tiene ningún tipo de problema. Pero solamente con lo nacional te basta y te sobra. Los alquileres, el costo de la vida es mucho más económico que en otros países. A la vez, todo depende de tu situación, como le he dicho yo a muchas personas. Si tú vives solo, lógicamente al vivir solo,
tienes que costearte todos los gastos tú solo. Sin embargo, si tú vives con otras personas, como sucede aquí en Kazajstán, que hay muchas personas que tienen su familia, viven juntos, tanto sea un hombre con su esposa o una familia con sus hijos o hermanos que viven juntos. Son varios salarios que están entrando en la casa y se complementan unos a otros. Ahora, cuando tú vienes desde afuera, eres un extranjero, si vienes en un grupo, tanto sea musical o un grupo de baile, siempre tienes la opción de compartir piso, o sea, vivir junto con otra persona, 2, 3 personas, en un apartamento que tenga 2, 3 cuartos. Y en ese caso te saldría mucho más económico al principio, cuando es más difícil adaptarse y saber economizar y poco a poco vas escalando en el trabajo para cobrar más salario. Eso es una opción. O una persona que venga solo también puede funcionar, pero tendrías que saber en qué vas a trabajar, cuánto vas a cobrar y sacar una cuenta para que tu alquiler no te salga tan caro y tu gasto de la vida no salga tan caro. También está el hecho de que si quieres vivir, yo creo que eso sucede en todos los países del mundo, si quieres vivir en el centro, en lugares muy céntricos, tienes sus ventajas cuando eres extranjero, cuando eres nuevo, porque lo tienes todo cerca, cuando todavía no te sabes la ciudad, pero a la vez te sale más caro. Por eso yo aconsejo mejor vivir en las afueras un poquito, aprenderte los transportes, aprenderte las cosas, y de esa manera vas a economizar en lo que es el gasto de los alquileres. Pero bueno, respecto a los trabajos, me voy a quedar parado por aquí porque estaba cansado de estar sentado. Voy a caminar un poquito, aquí detrás de mí hay un pequeño río. Te sigo comentando. Pues nada, sucede que conseguir trabajo en Kazajistán no es para nada difícil. Teniendo tus papeles en orden, a ver, si llegaste aquí como turista no lo vas a poder hacer porque tu visa de turista no te permite trabajar. Siempre se puede encontrar con trabajo si sabes buscar, pero bueno, en resumen, si vienes y tienes una visa de trabajo o gestionaste una visa de trabajo de una manera o de otra, buscaste por internet, encontraste empresas, que las hay, empresas aquí que necesitan personal que habla en español para distintos tipos de trabajo, porque son empresas locales pero que trabajan con empresas extranjeras de habla hispana y necesitan a veces personas que dominen ese idioma, el idioma español. Se puede encontrar. Otra cosa, vamos a pensar que por X situación conociste a una persona aquí, viniste de visita, empezaste a aprender el idioma y después, a través de amistades, resolviste un contrato que te hicieran una visa de trabajo. Ya en ese momento puedes tú mismo buscar trabajo normal, mismo trabajo que buscan los locales, ya no importa tu idioma español o no. Y en ese caso hay mucho trabajo, les digo la verdad, hay bastante trabajo. Aquí puedes encontrar trabajo donde quieras, en la construcción, paquetería, taxista. Estoy hablando de trabajos de nivel un poco más bajo, cuando una persona a lo mejor no tiene el nivel de ruso para un trabajo de oficina o que lleve mucha preparación. Pero también, dominando un poquito más el idioma, puedes acceder a cualquier tipo de trabajo. Aquí hay muchas páginas en internet, hay una que se llama Headhunter, que es la mejor, según mi opinión, donde tú pones a qué te dedicas, lo que estás buscando y te llueven. En un día te pueden llegar, no sé, 20, 30, 40 ofertas de trabajo. Pones tu número de teléfono y te llaman, te escriben por WhatsApp, te quieren hacer entrevistas para que trabajes. Eso significa que esa opción existe, conseguir trabajo no es difícil. Lo que sucede es que hay muchas personas, esto sí es real, que le tienen miedo al cambio. Y entonces dices, no voy a ir a esta oficina o a esta entrevista de trabajo porque me van a decir que no, o no voy a ir aquí porque voy a pasar pena. A veces incluso teniendo un idioma muy pobre, vamos a decirlo así, un desarrollo del idioma pobre, eso nunca puedes decir que no, porque tú no sabes. A lo mejor vas y la persona te dice, bueno, en este puesto no, pero me encajas en este, te voy a preparar, te enseño lo que tienes que hacer, no necesitas hablar tanto con las personas, vas a estar en esta oficina haciendo esto, haciendo lo otro. Por ejemplo, siempre se puede conseguir trabajo, simplemente hay que tener deseo y con trabajo en este país vives bien, te alcanza para todo, no tienes ningún tipo de problema. Lógicamente, tu nivel de vida tendrá que ver con tu nivel de salario, de cobro, algo lógico, y por eso sucede en cualquier país del mundo. Por eso, así es como se puede trabajar en Kazajistán. Yo actualmente sigo viviendo de la música, decidí hacer esto de YouTube. También tengo un negocio con Amazon y cosas así, que compro productos en China y los envío a Estados Unidos, a España, a vender a través de Amazon y de algunas páginas de internet. Eso es otro ejemplo muy bueno, es el caso de los nómadas, nómadas digitales,
Esto es un país perfecto para ese tipo de personas que quizás no necesitan trabajar en la calle y tener dominio del idioma, pero es un país bastante barato comparado con otros, un país que hay de todo. En ese caso se puede vivir aquí sin tener tanto gasto. Así que, como les he comentado, hay muchas opciones de trabajo aquí en Kazajistán. El que esté interesado en hacer un cambio de vida y quiera venir a trabajar sabe que tiene que tener una preparación como quiera que sea. No es que llegaste, mañana estás trabajando. Todo depende de la situación de cada cual. A mí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Kazajistán. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado esta explicación y de hecho esta caminatica que hemos dado se quita en el parque para no estar todo el tiempo sentado. Si les gustó, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis y no se imaginan lo mucho que eso a mí me ayuda. Denle a la campanita para recibir las notificaciones y escriban en los comentarios sus preguntas y sus opiniones respecto al trabajo de los extranjeros aquí en Kazajistán. Un dato que se me olvidaba: si hablas inglés, tienes el 70% de la guerra ganada, vencida, porque en Kazajistán se habla bastante inglés, sobre todo en las empresas, y incluso con eso puedes trabajar sin haber aprendido nada de ruso. Como quiera que sea, cuando estés aquí lo vas a aprender sí o sí. Pero bueno, es un dato muy importante que no podía dejar de comentarles. Y nada, por aquí les voy a estar dejando el último video que subí de estos temas. Este último video se trata de cómo conocí a mi esposa rusa aquí en Kazajistán, siendo yo un cubano. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Y chao. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos aquí arriba de un puente porque estamos cruzando desde el lado de allá hasta el lado de acá, porque hoy tenemos una gestión que hacer. Vamos a ir al banco a recibir un dinero por la Western Union. Y sí, en Kazajistán funciona perfectamente la Western Union. Pero el video de hoy no se trata de eso. El video de hoy se va a tratar de cómo son las mujeres en Kazajistán. Así que les voy a dar todos los detalles para que ustedes estén preparados y sepan de qué se trata. Pero sin más preámbulos, comencemos. Eso sí, les diré lo siguiente. Yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Bueno, aquí estamos otra vez. Les diré que el sol está asesino, pero asesino. No se lo pueden imaginar. La gente no creerá, pero Kazajistán tiene un clima continental, lo cual significa que el verano aquí es demasiado fuerte. Llega a subir a 40 grados, incluso hasta más. Pero cuando viene el invierno es lo contrario, baja a menos 30, incluso hasta menos 40, en dependencia de la ciudad. Es algo quizás para los latinoamericanos difícil de creer, que estamos acostumbrados que todo el año más o menos hay un clima parecido. Por lo menos en Cuba es así, a pesar de que en los meses de invierno, diciembre, enero, hay un poquitico de frío, pero ese poquitico de frío no tiene nada que ver en comparación con los inviernos que hay en estas zonas aquí del mundo, Kazajistán, Rusia y otros países aledaños. Pero bueno, vamos a lo que nos toca hoy, que es el video de hoy. ¿Cómo son las mujeres aquí en Kazajistán? Mucha gente se pregunta eso, incluso me lo han escrito, para saber cómo es las características. Vamos a empezar diciendo que Kazajistán es un país multicultural y eso trae por consecuencia de que hay muchas culturas, hay muchas nacionalidades y cada una de ellas tiene sus características. Vamos a empezar por las kazajas, que son, lógicamente, las que más vas a encontrar, ya que estamos en Kazajistán. Las kazajas son musulmanes. Ahora, no son tan religiosos en general como otros países, como el caso quizás de Arabia Saudita, Tayikistán o otros países también de la zona, que son mucho más religiosos, tienden más a vestirse con toda esa ropa de yihad y todas estas cosas que lleva la religión. Aquí son musulmanes, pero un poco diferentes. Que eso no quita que hay algunas familias que sean mucho más religiosas, pero son escasos casos que se dan. Pero en general son un poco más liberales en ese aspecto que otros países de la zona que también practican la religión del Islam. Las mujeres kazajas tienen esa característica y son muy caseras, eso sí es algo muy importante. Son mujeres hogareñas, son buenas anfitrionas, limpian, lavan, cocinan muy bien,
saben llevar una casa, es una cosa muy buena. No digo que en Latinoamérica eso no se dé, pero ustedes saben que se ha popularizado mucho todo esto del feminismo, y aunque el feminismo en sus inicios tenía su objetivo, su razón, el feminismo de hoy en día no es aquel, y realmente se ha convertido más bien en algo como el embrismo. Quieren incluso la supremacía de la mujer ante el hombre y no tanto la igualdad como en otros momentos, a pesar de que ellos dicen que es así, pero sabemos que no es así. Pero bueno, ese no es el tema del video, no vamos a desviarnos y seguimos. Entonces aquí eso no está tan arraigado, por tanto y demás las mujeres tienden a ser hogareñas, tienden a atender a su pareja, atender a los hijos. De hecho, les gusta y lo prefieren, no es una cuestión de que estén obligadas, se lo digo yo que llevo aquí 14 años. Al contrario, a ellas les gusta esa vida. Muchas de ellas son profesionales, trabajan, han llegado a tener grandes cargos, y cuando son madres o cuando tienen la posibilidad de ser madres, para ellas eso es lo más importante. Dejan a un lado aquello, no por obligación, no porque el marido se lo imponga, no porque la religión se lo imponga, sino porque ellas lo desean así. Para ellos la familia es lo número uno. Son muy hermosas, eso es algo real, no solamente porque sean de aquí. Yo considero que todas las mujeres del mundo son hermosas. La más hermosa es mi esposa porque es la mía, pero en general les digo eso. Pero son excelentes mujeres para el hogar. No digo que existan mujeres con otras características, siempre hay una excepción, pero yo estoy hablando de estadísticas y de generalidades, porque en ningún país del mundo se puede encontrar que todas las mujeres sean iguales, siempre hay excepciones, pero en este caso aquí son pequeñas, porque la mayoría son así como les estoy contando. Está el caso de las rusas, también hay muchas rusas, como mi esposa, por ejemplo, que no son musulmanes, son cristianos. La cultura de ellos es más parecida a la nuestra, es mucho más cercana, a pesar de que el cristiano de ellos es un poco diferente al que vemos en Latinoamérica, que son más bien católicos o protestantes. Aquí son los llamados ortodoxos, pero en general son bastante parecidas las culturas. Con la comida también, ellos también comen carne de cerdo, como nosotros, ya que los musulmanes no comen cerdo, y son un poco más abiertos en ese sentido. Porque ¿qué sucede con las kazajas? Las kazajas, como también las mujeres de otros países que son musulmanes, quizás son un poco más, ¿cómo decirle?, tradicionales, a pesar de que quizás no sean tan religiosas, sí son bastante tradicionales. Eso significa que para tú tener una relación con ellas, sales, paseas, empiezas, pero es muy importante agradarle a la familia. Para ello es imposible tener una relación con una persona que la familia no apruebe, no como nosotros, que se han dado millones de casos en Latinoamérica, que si los padres no están de acuerdo, simplemente la pareja se escapa a vivir solo, toma su decisión. Aquí eso no existe, aunque seas mayor de edad, ¿eh? Nunca lo vas a ver, porque el respeto a los padres y el respeto a los mayores aquí es número uno. Por tanto y demás, tú tienes que tratar de agradar a la familia, y es muy importante que tanto la familia tuya como la de ella estén de acuerdo en la relación. Si lo logras, no tienes problemas. También hay muchas cosas de la cultura y de las tradiciones. Se hace la pedida de mano, los padres del novio les regalan a los padres de la novia unos collares, unos anillos, unas cosas que son de tradición. No necesariamente tienen que ser cosas caras, pero es algo que se hace. Como quizás nosotros también tenemos la tradición de regalar algo el día de cumpleaños o cosas, son tradiciones de ellos que para ellos son importantes, y sin eso no se puede hacer. Pero en general son muy buenas mujeres, son muy fieles, te lo digo, son mujeres fieles, están bien contigo, no hay problema. Ahora, esto sí, una cosa que es muy importante aquí es la cultura de que el hombre es el proveedor. Eso no significa que las mujeres no trabajen, que no te ayuden, que no te apoyen, pero no es su obligación. Aquí se mira mucho eso, y no es como mucha gente dice que no, eso es porque son materialistas. No, no es que sean materialistas, es la cultura. Es la cultura. Para ellos simplemente el hombre tiene que saber defenderse, tiene que saber valerse, porque eso te va a ayudar a ti en el futuro. Porque si tú eres un hombre que no trabaja o que no lucha por trabajar y que no ha buscado la manera de cobrar tu dinero, tu salario, entonces ¿qué futuro tú le vas a dar? No solamente a ella, a los hijos. Si la mujer está embarazada, por ejemplo, cuando está embarazada ella no puede trabajar. Entonces, ¿cuál va a ser el sustento de la familia? El tuyo. Entonces, es muy importante que aquí la cultura es así. Los hombres tienen que saber valerse por sí mismos, tienen que cobrar dinero, tienen que ser proveedores.
es un aspecto fundamental en las relaciones. Y cuando me refiero a eso, no solamente a las kazajas, ¿eh? Aquí la cultura está en todas las nacionalidades, es una cuestión de esta zona. Las rusas son iguales. Por eso a veces la gente que no están acostumbrados, por ejemplo, ya viven en España, en otros lugares, y conocen a las mujeres rusas, han pensado, siempre dicen, no, que si son materialistas, que si esto no es una cuestión de materialismo, es una cuestión cultural. Y cuando te pones a analizar, de verdad te das cuenta que así es como debe ser, es correcto, porque tú eres el hombre, tú tienes que saber proveer, así ha sido desde los tiempos ancestrales y así seguirá siendo, porque es el verdadero concepto de la familia. Y bueno, siguiendo con el tema, como mi esposa rusa tiene una mentalidad un poquito más abierta, cuando me refiero a más abierta es más cercana a nosotros, a nuestra mentalidad latina, porque no tienen esa influencia de la religión y las costumbres y culturas del Islam, ¿no? Por decirlo de esta manera. Pero no solamente son las dos nacionalidades que te puedes encontrar aquí. Aquí encuentras de Turquía, aquí encuentras de Azerbaiyán, aquí encuentras de Georgia, aquí encuentras de Uzbekistán. Muchos de estos países son más religiosos y se complica más en distintas de estas culturas donde no se permite, o los padres no permiten, que haya relación entre personas de esa nacionalidad y de otras nacionalidades. Incluso siendo esa otra nacionalidad también de la misma religión. Por ejemplo, una muchacha vamos a poner un ejemplo, de Azerbaiyán, vamos a poner un ejemplo, que vive aquí. Su familia es también religiosa, musulmana. No permiten que se casen con una persona que no sea también del mismo país, aunque sea musulmán. Pero si de alguna casualidad llegaran a permitirlo, viene el segundo punto. Si no es musulmán, si no pertenece al Islam, menos todavía. Tendrías que convertirte y bueno, muchas cosas que son complicadas. Con esto le quiero decir de que las relaciones deben tener que ver también con la religión, con la cultura. No es tan fácil, aunque simplemente la persona se fije en ti o no. Por lo general no se van a fijar en ti, porque es que tienen esa cultura arraigada. Es como en España, por ejemplo, que dicen que los gitanos, las chicas gitanas solamente se fijan en gitanos y cosas así. Pues lo mismo sucede aquí, pero con estas nacionalidades. El caso de Kazajistán o el caso de las kazajas es diferente, porque a pesar de que pertenecen a esa religión, son más abiertas en ese sentido y la familia no es tan estricta. Tienden a permitir esas relaciones incluso con personas que no son de la misma religión. Voy a poner el caso mío, mi primera esposa, que era kazaja, bueno, es porque está viva, pero esta persona tenía esta religión, yo no, y por tanto y demás, quizás yo pensé que eso podría ser problemático, pero para nada. La familia es musulmana, pero no es tan religiosa como muchas, o decir la gran mayoría, en este país, y nunca hubo un problema. Eso sí, tuve que adaptarme a algunas cosas de la tradición, a la hora de la pedida, pero en general todo bien. Con eso les quiero decir que se puede lograr, siempre y cuando se adapten algunos puntos y se logre un término medio, porque las relaciones entre distintas culturas son complicadas. Se los digo de verdad, son complicadas, aunque algunos crean que no. Tienes que poner bastante de tu parte, la otra persona también tiene que poner para que se adapten, porque ni se va a adaptar completamente a ti, ni tú te vas a poder adaptar completamente a ella. Tampoco puedes venir pensando que tú eres el hombre y ella tiene obligatoriamente que adaptarse a ti. No, eso no funciona así. Porque primero que todo estás en su país. Y la cultura aquí va a ser diferente, no solamente con ella, sino cuando vayas a casa de familiares, cuando vayas a casa de amistades, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a pasear. En resumen, tú eres el que llegaste, tú eres el que debes adaptarte un poquito más. Pero ya dentro de la relación de las culturas de la casa tiene que haber una tolerancia para que se puedan adaptar y llegar a un 50 y 50, no económicamente, sino respecto a la cultura. Repito, no económicamente, porque el hombre aquí es el que lleva la batuta de la economía, a pesar de que la mujer te ayude. Es como es la cultura de este país. Y bueno, en resumen, eso es lo que quería contarles, para que supieran cómo son las mujeres aquí. Son muy cariñosas, son trabajadoras, todas saben cocinar muy rico, les gusta mucho el orden, la limpieza. En ese sentido no hay problema, son muy ordenadas, son muy hogareñas. Así que para cuidar a los niños son perfectas también, son buenas madres. A los que les gusta tener una esposa tradicional, este país es perfecto para eso. Así que ya saben, si algún día
se les ocurre venir a Kazajistán y quieren conseguirse una novia o una esposa, tanto sea kazaja, rusa o de las que viven aquí en este hermoso país, ya más o menos tienen una idea de lo que deben hacer. Por suerte ya yo tengo la mía y no miro para ningún lado, ni para la izquierda ni para la derecha. Así que ustedes saben. Pues nada, los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Si les gustó el video, no olviden apoyarme con un grandísimo like, suscribirse al canal, darle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios qué cosas me faltaron por explicar sobre este tema o qué preguntas ustedes tienen que les gustaría conocer sobre las mujeres aquí en Kazajistán. Otra cosa, por aquí les voy a estar dejando el video último que subí hablándoles de cómo fue mi adaptación a la cultura aquí en Kazajistán, que es bastante distinta a la nuestra. Pues nada, nos vemos en un próximo video, los quiero mucho, así que chao. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Miren dónde estoy, en un gimnasio callejero. Es que mi querida madre me dice que estoy muy sedentario últimamente. Entonces dije, bueno, voy a bajar al parque, que este gimnasio está en el mismo parque. Y de paso, vamos a hacerle un videito nuevo para el canal por otro tema que me han pedido y me han preguntado. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar. ¿De qué tema usted cree que se trata? Pues nada, vamos a hablar de cómo ha sido mi adaptación aquí en Kazajistán, cómo he podido adaptarme, qué tan difícil ha sido este choque cultural, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, los cambios con respecto, por ejemplo, a la comida, al idioma, a las fiestas, a muchas culturas. Así que hoy vamos a hablar de mi adaptación aquí en Kazajistán siendo cubano, siendo extranjero. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar, pero no sin antes decirles que yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Me quité la gorra porque hace bastante calor y además he decidido otra vez caminar un poquito. El día está sabroso. Como ustedes saben, Kazajistán es un país donde el invierno es muy agresivo y en estos meses de verano, estos meses de calor, hay que aprovechar al máximo. Hay que tratar de caminar, dar su vueltecita, porque es el tiempo en que puedes, sin problema ninguno, hacer esto, tanto sea con un short, un pullover, sin tener que ponerte tanto trapo y tanta ropa encima, cosa que me molesta mucho. Así que vamos a ir paseando, voy mirando que no venga ningún coche y les seguiré contando, pues nada, lo del tema de hoy, mi adaptación. La adaptación fue difícil, no les voy a decir que no, pero para mí fue quizás un poco más fácil que para otras personas por mi carácter. Ya comenté eso en un video anterior, de que yo soy de un carácter más bien pasivo, tranquilo. A pesar de que soy músico, soy cantante, tengo que cantar, bailar en la escena, pero ese es mi trabajo, lo tomo como trabajo. Pero en la vida personal no soy para nada bohemio, no soy de estar en discotecas de noche, tengo un gusto un poco distinto. Así que eso me ayudó, teniendo en cuenta que este país, Kazajistán, es un país donde la cultura es distinta. Empezamos por la música, les encanta la música, eso es real, les encanta bailar, pero lo hacen en los lugares para eso. Estamos hablando de un club nocturno, una discoteca, una fiesta, una boda, una celebración, ok, pero no están adaptados a tener música puesta en la casa todo el tiempo. La casa ellos la ven como un lugar sagrado, un lugar tranquilo, y si hay, por ejemplo, un cumpleaños, una celebración o algo que lo van a celebrar dentro de la casa, no se pone música. Ellos hacen una mesa muy grande, en esa mesa hay mucha comida, mucha comida de todo tipo, carnes, ensaladas, frutas, dulces, comes hasta reventar. Y las personas conversan, felicitan. Aquí hay una cosa muy famosa que se llama el toast. ¿Qué cosa es el toast? Es como la felicitación que cada uno de las personas que están en la mesa tiene que hacerlo. No es simplemente que llegaste y le dijiste a la persona felicidades, no es así. Es como por turnos. Las personas conversan en la mesa, hablan de sus cosas, hacen chistes, se ríen y de momento la anfitriona, pues siempre hay un anfitrión, dice, bueno, es el turno de Isaac, por ejemplo. En este caso yo me levanto con el vaso en la mano de la bebida
que estoy tomando, porque a pesar de que puedas tener un vaso con agua o un vaso con jugo o un vaso con refresco, el brindis se hace siempre con alcohol, que puede ser distinto, puede ser vodka, puede ser vino, pero el vaso que levantas para eso es el vaso de alcohol, a no ser que no tomes por una situación de enfermedad o por algo, por lo que sea. En ese caso, bueno, lo haces con tu vaso de agua o lo que sea. Siguiendo el tema, te levantas el vaso y haces el toast. Entonces el toast, unas palabras para felicitar a la persona, que puedes decir cualquier cosa, lo que se te ocurra. Esta persona la conocí en tal año, en ese momento hemos sido grandes amigos, siento un placer muy grande por haberla conocido, por haberlo conocido, gracias, me ha ayudado en estos momentos, no sé qué, por eso quiero felicitarte, desearte mucha salud, mucho esto, feliz cumpleaños. Y todo el mundo coge, brinda y se toma un trago del trago que tiene. Después se siguen conversando, siguen hablando, sigue pasando el tiempo, siguen comiendo, hasta que el anfitrión dice, bueno, ahora es el turno del otro, y así. Esa es la manera de ellos de celebrar los cumpleaños o los días de fiesta que se hacen dentro de una casa. Si están dentro de una casa, se hace así. Ahora, si es en un lugar, un café, otro lugar donde hay música, ya eso es otra característica, pero en las casas se tiende a hacer así. Hay personas que les cuesta trabajo adaptarse a ese sistema, porque dicen, ¿cómo es posible que estemos en un cumpleaños, una celebración y no hay, aunque sea un poquito de música puesta, aunque sea bajita de fondo? Bueno, es la cultura de ellos aquí. No se debe criticar, tú puedes tener tus gustos, pero no criticar, porque a lo mejor ellos, estando por ejemplo en Cuba, en otro lugar donde la música está alta todo el tiempo, donde no puedes conversar de la misma manera porque tienes que estar gritando, serían ellos los que verían nuestra manera de hacerlo extraño. Eso significa que cada cual tiene derecho a tener su cultura y sus gustos. No somos quien para criticar a nadie. Podemos tener preferencias, lógicamente, y gustos, pero cuando llegas a un país que no es el tuyo, debes adaptarte. Otra cosa, que vas a hacer tú la fiesta en tu casa, invites a las personas, incluso personas que pueden ser también latinos, cubanos, o incluso algunos extranjeros locales, sin problema, kazajos, rusos, pero van a tu fiesta, a tu casa, se adaptan a tus culturas y a tu manera. Pero cuando visitas una casa no debes exigir lo que tú quieras que sea, porque estaría mal. Tienes que adaptarte a la cultura de aquí. De hecho, cuando lo haces, empiezas a cogerle el gusto, porque de un punto de vista tiene hasta su lógica. Cada lugar para cada cosa. ¿Quieres bailar? Vas al club. De hecho, les diré, muchas cosas que se hacen aquí es la siguiente. Se hace esa fiesta en la casa donde están los padres, amistades cercanas, familiares. Todo el mundo se sienta, come, celebra, se felicita. Y cuando pasan unas cuantas horas que ya se acabe eso, entonces los jóvenes deciden irse para un club, para un bar, a bailar, a disfrutar. Y entonces hacen las dos cosas, pero en lugares diferentes. Eso es un ejemplo de cómo se puede llevar la fiesta en paz, vamos a decirlo así. Pero no, en ese sentido me adapté bastante rápido. Otro tema es la comida. La comida de ellos es muy diferente a la nuestra. De hecho, a la comida latinoamericana. ¿Por qué razón? Porque en estos países no se come prácticamente arroz. Existe, pero esa obsesión que tienen los latinos por el arroz, que tenemos, porque es que me encanta. Hasta mi esposa a veces me dice, arroz otra vez. Pero es que tenemos esa cultura. Aquí no es así. Aquí se come demasiada carne. Es carne prácticamente todos los días. Y cuando digo carne, como esto es un país musulmán, aquí no se come carne de cerdo en la gran mayoría. Los musulmanes no la comen. También como es un país multicultural, viven rusos, que no son musulmanes, que sí comen cerdo, e incluso otros de otros países. No es que no lo vendan, pero lo venden menos y se consume menos. Aquí lo que más se consume es la carne de res y la carne de oveja, como decirle, el carnero. Eso sí se consume mucho. También, bueno, pollo, todas las demás cosas, pescado. Que pescado, increíblemente, hay bastante pescado, teniendo en cuenta que Kazajstán es un país que no tiene salida al mar. Y debido a eso, pues no estoy seguro con este dato que estoy dando si no tiene salida al mar. Estoy casi seguro, pero bueno, después lo investigaré y se lo dejaré por aquí. Pero bueno, no tiene tantos mares cerca, o mejor no tiene ninguno. Así que la mayoría del pescado que puedes encontrar aquí es pescado de río, pero es muy sabroso, o también es pescado que se exportó. Y entonces se come de todo, aunque no se come mucho cerdo. En ese sentido, para nosotros no es tan difícil, porque a nosotros nos gusta mucho la carne. Pero ellos son más bien de comer más papa, no tanto arroz. Comen papa, carne con papa, utilizan la papa como el acompañamiento en el lugar del arroz. Por ejemplo, cuando yo llegué y yo quería cocinar arroz, hacía papas fritas
y hacía, por ejemplo, carne o pollo, me miraban raro, me decían, ¿por qué comes papas y comes arroz al mismo tiempo? Yo decía, no, porque el arroz viene siendo la guarnición y la papa es como algo ahí que utilizamos, como en Cuba, que ustedes saben que utilizamos vianda y esas cosas. Para ellos no. Para ellos la papa es la misma función que el arroz. Es decir, o comes arroz o comes papa. La ensalada sí, claro, es algo aparte. Y entonces, para ellos es un poco raro, para mí también. Yo sigo comiendo como me gusta a mí, aunque también me he adaptado mucho a comer sin arroz, lo digo sinceramente. Me gusta mucho cuando lo hay, lo como. Pero hay muchas veces en las que simplemente no lo cocino y puedo hacer una carne con papa, pero con mucha papa. Entonces, la papa que me sirvo viene siendo el equivalente a la guarnición, al arroz. Y la carne, la ensalada, esas cosas. Tienen recetas que son para nosotros al principio un poco raras o diferentes, vamos a decirle, como la comida nacional de Kazajistán, que es el bishparmak, que vienen siendo como unas masas parecidas a la masa de la lasaña, cocinada con la carne. No se echa puré de tomate ni nada, se come así blanca, con los pedazos de carne, con carne de caballo también se le incluye, cebolla y papa. Esa es la comida nacional de ellos. La primera vez que la comes te puede resultar un poco diferente, vamos a decirlo así. Puedes no estar acostumbrado a ese sabor, pero con el tiempo te acostumbras. Hoy en día a mí me gusta mucho, como también hay muchas recetas que se comen ahí que no son específicamente kazajas, pero que son de la zona. Por ejemplo, el plov, que ustedes han visto videos que yo he hecho cocinando plov, que es como si fuera un arroz amarillo con carne, una receta originaria de Uzbekistán, pero que ya es prácticamente de todos estos países de la zona. Todos la comen, todos la consumen. Ese es el caso de una receta. También está el mante, que el mante son como una especie de no sé ni cómo llamarle, no son pastelitos, pero son así con la misma masa de la lasaña, como la masa del espagueti, pero relleno de carne en su interior y se cocina como a baño María y es súper sabroso también. El pelmeni, las distintas sopas de ellos, que son sopas distintas. Está el borscht, que es una sopa rusa, pero también se come en todos estos países, que es una sopa que se hace con carne, pero su ingrediente fundamental es la remolacha. La sopa llega a ser roja completamente y es muy sabrosa, les comento. Además, aquí se estila mucho echarle a la sopa una cucharada grande de smetana. La smetana, ¿qué es? La smetana viene siendo como un yogur griego, vamos a decirle así. Y ese yogur griego le echas una cucharada, revuelves eso dentro de la sopa y eso te da que la sopa se ponga un poco más espesa y coge un sabor muy rico. Son estilos de aquí, que la primera vez que lo pruebas puedes no entenderlo, pero con el tiempo te gusta. No se podía olvidar, siguiendo hablando del tema de la comida, está el caso de la grieshka. ¿Qué cosa es la grieshka? Es algo muy parecido al arroz, pero es de color oscuro. No es negro, viene siendo como un caramelito oscuro. También es un cereal como el arroz, tiene otro sabor y es también un poco complicado de adaptarse, aunque es muy saludable, mucho más saludable. De hecho, cuando las personas quieren hacer ejercicio, bajar de peso, les recomiendan sustituir el arroz por la grieshka. Y entonces, para ponerle un ejemplo, Ulises, que es el esposo de mi mamá, come la grieshka sin ningún tipo de problema. Mi hermano Andyut, cuando estuvo aquí de visita, la comió, le gustó. A mí me encanta, soy sincero, pero mi mamá no la puede ni oler. Dice que no le gusta el olor, que no le gusta el sabor. Hay gustos y gustos. Pero bueno, en general, sí, la comida aquí es muy sabrosa. Hay algunas que simplemente tienes que adaptarte con el tiempo. Pues les comentaré que me quedé sin batería hablando con ustedes. Tuve que subir aquí a la casa y cambiar la batería. Entonces ahora estoy en el balcón, para que vean. Estoy aquí en el balcón del edificio. Y vean, este es el edificio donde vivo, el edificio de mi esposa. Y bueno, creo que ya les conté todo de qué se trataba el video de hoy con respecto a la adaptación. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, me dejan en los comentarios qué piensan, qué fue difícil, qué no fue difícil. Yo en general me adapté bastante rápido, les soy sincero. El carácter de estas personas, que quiero decirles, es un poco complicado al principio de entender. Son personas muy serias y muy directas. No es como el latino, que el latino tiende siempre a hacer una broma, a estarse riendo en la calle de las cosas. Aquí la gente no se ríe tanto, se ríen solamente en un contexto donde lo lleve, pero no lo vas a ver en la calle riéndose o haciendo bromas. En ese sentido son mucho más serios. Hablan de una manera que a veces piensas que están discutiendo, pero no están discutiendo en la manera de ellos. Y les gusta mucho, un comentario que hay varias cosas en las que sí se parece a nosotros los cubanos. Primero, les gusta bastante la fiesta, van mucho de fiesta, aunque no son de poner música dentro de la casa, pero sí son de fiestas.
les gusta mucho el alcohol y les gusta mucho la carne. Yo creo que en ese sentido nos se parece mucho a los latinos, aunque con cosas diferentes. Nosotros los latinos somos más de cerveza, somos más de ron. Aquí la gente toma mucho vodka y bueno, a las mujeres les gusta mucho el vino y esas cosas. Pero en general, Kazajstán es un país muy hermoso, un país muy rico culturalmente. Pienso que adaptarse no es tan difícil si realmente tienes el deseo de hacerlo. Hay personas que tienen muy arraigada la cultura cubana y a veces les cuesta trabajo, como les comenté en un video anterior. Un amigo mío que se llama David, que está actualmente viviendo en las Islas Canarias, allá en España, le costaba trabajo adaptarse aquí por la música alta. Aquí, por ejemplo, después de las 10 de la noche no puede haber música alta en la casa. No puedes tampoco hacer reparaciones, cosas que hagan ruido. Incluso el televisor no lo puedes poner tan alto para no molestar a los vecinos. Tienen como algunas cuantas reglas que tienes que respetar. Pero cuando te adaptas, vives perfectamente, nadie te molesta, dentro de tu casa, con tu vida, con tu tranquilidad. Mi mamá se ha adaptado bastante bien, aunque ella es muy conversadora y a veces le cuesta trabajo cuando sale a la calle y quiere hablar con la gente no la entiende. Y al tener ellos un carácter tan serio, tampoco hacen mucho el intento por entenderte, que en Cuba tú sabes que a cualquiera en la calle le sacas una conversación. Pero bueno, gracias al internet ella habla todos los días con sus amistades, tanto estén en Cuba como en Estados Unidos, como en otros lugares, y más o menos con eso va tanteando. Así que ustedes saben, si les gustó el video, por favor apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, que es gratis y me ayudan mucho, se lo digo de verdad. Yo sé que no es obligado, pero yo repito siempre lo mismo, simplemente porque les pido ese pequeño apoyo, con eso me estarán ayudando muchísimo. Denle a la campanita para recibir las notificaciones y escriban en los comentarios sus opiniones o preguntas sobre cualquier aspecto de la adaptación que quieran saber. Nos vemos en un próximo video por aquí. Les voy a estar dejando el último video que hice hablando de qué tan fácil o difícil es conseguir trabajo para un extranjero aquí en Kazajistán. Nada, nos vemos en un próximo video y los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.